Hola hermanos, amigos, ¿cómo están? Un saludito muy especial para todos ustedes en este día. Deseando siempre que el Todopoderoso nos tenga alentaditos y bien. Vamos a estudiar, quiero invitarles a que analicemos acerca de lo que dice Juan. Juan en la primera y la segunda carta habla acerca de algo que él le llama anticristo. Quiero invitarles a que analicemos este tema y revisemos los versículos por qué él hablaba acerca de eso en aquel tiempo, aproximadamente antes del año 100, y cuál será el efecto en este tiempo, en pleno siglo XXI. ¿Qué dicen las escrituras con referencia a el anticristo? Ya que lo encontramos únicamente con esa claridad y esas palabras así claras. Juan, en la primera y en la segunda carta, él habla acerca del anticristo. Entonces, hoy por hoy hay mucha información acerca de este suceso, de este tema en particular. Por eso yo quiero una vez más invitarles a ustedes para que analicemos, ya que, como dice el Señor Jesucristo, y conoceréis la verdad y la verdad os libertará. También creemos nosotros, todos los que creemos en las escrituras, que las verdades están ahí, y por eso les invito a que las busquemos, a que las leamos, a que los analicemos, cada uno de esos versículos, esos párrafos, para ver si encontramos evidencia de verdad y así reafirmar nuestra fe, nuestra forma de creer. Ya que entramos en este tema, el anticristo. ¿Qué cosa es el anticristo? Pues quizás podemos tener un concepto acerca de algo que hemos escuchado, hasta podríamos pensar que es algo sobrenatural. Podríamos tener diferentes ideas, podríamos pensar que fue en aquel tiempo, o nos podríamos imaginar está pasando ahorita en este tiempo, o también podríamos decir, no, eso va a ser en el futuro, pero eso solamente serían opiniones. De alguna manera especulaciones, quizás hasta un punto sin fundamentos. Por eso es importante siempre recurrir a los versículos sagrados y analizar la Biblia. Les invito que lo hagamos de esta manera. Acompáñenme una vez más y démosle una miradita muy leve, pero analicemos los pasajes, ya que Juan, el apóstol Juan, el que escribe la primera, la segunda y la tercera, el que escribe el evangelio que lleva su nombre según San Juan, él también escribe la carta de Apocalipsis. Él es el único que menciona así palabras claras y textuales, hablando acerca del anticristo. Los otros hablan de falsos profetas, falsos maestros, pero no usan la palabra anticristo como en realidad sí la usa él en esos versículos. Así es que les invito a que me acompañen. Si quieren tomar sus Biblias, úsenlas, leamos, descubramos la verdad acerca de todo esto, ya que voy a invitarles a leer las escrituras. Eso es lo que deberíamos de hacer para que no nos engañe nadie, para que nosotros podamos conocer acerca de todos los temas que se enseñan en las Sagradas Escrituras. Vamos a tomar como base precisamente lo que les digo y vamos a recurrir a las Escrituras. Vamos a poner los lentes para poder ver. Entonces, vamos a leer lo que la palabra de Dios enseña, y dice Juan en su carta, la primera carta que escribe, en el capítulo 2 y el versículo 18 y 19. Estos pasajes los vamos a leer y los vamos a analizar. Normalmente deberíamos de comprender que donde hay puntos, donde hay comas, eso es para analizar, para detenerse un poco en la lectura y analizar lo que nosotros estamos leyendo. Entonces, también vamos a analizar estos pasajes en su contexto histórico. Eso significa que nos vamos a trasladar en el pensamiento a cuándo se escribieron. Y estos pasajes se escribieron aproximadamente entre el año
96. Antes del año 100, para que no nos equivoquemos. Antes del año 100 de la era cristiana, fueron escritos estos pasajes. Eso siempre poniendo una referencia en base a las cronologías que aparecen en la Biblia. Y si alguien no tiene una idea o no sabe qué es la cronología son unos numeritos que aparecen ahí. Eso enseña lo siguiente, que los versículos se escribieron aproximadamente en ese año. Eso es lo que marca. Aparece allí, por ejemplo, estos pasajes que fueron escritos muchísimo tiempo, como en el antes de nuestra era, obviamente, aproximadamente en el año 98, año 96, años que todavía en aquel tiempo estaban los apóstoles con vida. Y esto, obviamente, es antes del año 100. Entonces leemos la primera de Juan, capítulo 2, versículo 18 y 19. Y dice así, vamos a recurrir a los pasajes sagrados. Voy a usar la versión Reina Valera actualizada 2015. Pero por supuesto tengo la 1960, tengo la 1909 y tengo la versión de las Américas. Tengo varias Biblias aquí que vamos a consultar y que siempre las consulto para hacer comparaciones de los pasajes que leemos. Entonces, en este momento voy a usar esta. Dice así: hijitos, ya es la última hora, y como oyeron que el anticristo había de venir, ahí está una coma, así también ahora han surgido muchos anticristos. Por esto sabemos que es la última hora. Empezamos a analizar. Y dice, escucharon que el anticristo había de venir. Y dice el versículo, y han salido muchos anticristos. Esto lo analizamos de la siguiente manera. En aquel tiempo, cuando Juan hablaba, cuando él estaba escribiendo, él está diciendo, el anticristo ya está. Por lo que dice el versículo, después de la coma, dice, así también, ahora han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que es la última hora. Y el versículo 19 dice lo siguiente. Dice así: salieron de entre nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que fuera evidente que no todos son de nosotros. Entonces, hermanos, amigos, dice la Escritura que en aquel tiempo, antes del año 100, antes, porque se dice que el último libro de las Escrituras, que es Apocalipsis, se escribió entre el año 96 y en el año 98, que es el Apocalipsis, el último. Entonces, estos versículos que estamos leyendo fueron escritos antes. Yo uso esos términos aproximados para no incurrir en realidad en errores graves acerca de las cronologías, porque las cronologías no son exactas. Lo que es exacto es el texto bíblico. Pero antes del año 100, antes de que se escribiera el libro de Apocalipsis, que es el último, ya estaba el anticristo. Analizamos, pero ¿qué cosa es anticristo? Porque podríamos tener ideas y podríamos aún hasta pensar que es algo sobrenatural, así como el concepto o la idea que se tiene acerca de Satanás, que es un monstruo con 7 cabezas, con cola, con cuerno, etc. Y eso no es así.
Por eso podríamos pensar, bueno, ¿el anticristo qué va a hacer? ¿Algo feo? ¿Algo sobrenatural? No. En realidad, el Nuevo Testamento, en su totalidad, fue escrito en griego. Y la palabra significa en contra o en su lugar. Eso significa la palabra. Anticristos, en contra de Cristo o en lugar de Cristo. Y esto ya estaba pasando en el tiempo de los apóstoles. El mismo Jesucristo lo señaló. El Maestro Jesús. Él habló acerca de estas cosas. No con las palabras textuales hablando o señalando así, como lo hizo Juan, como anticristos. Él usó otras frases. Pero en toda la escritura se va llamando, yo les mencionaba al principio, se va hablando de falsos maestros, falsos profetas, menciona como lobos rapaces, como obreros fraudulentos. Y el Señor Jesucristo en Mateo 12:30, vamos a tomar este versículo. En Mateo 12:30, Él decía de lo siguiente. Dice así: el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, derrama o desparrama. Entonces nos damos cuenta, la palabra anticristo significa en contra o en su lugar. Jesucristo decía, el que conmigo no recoge, desparrama. Porque Él decía en su enseñanza, vengan a mí. Él llamaba, vengan a mí, todos los que estáis trabajados y cargados. Pero muchos no querían y no creían en Él y se iban en contra. Entonces, la palabra que aparece y que en el castellano está traducida como anticristo, en realidad es ir en contra de Cristo. Eso significa, lo pueden consultar, pueden usar los diccionarios, de preferencia usen diccionarios enciclopédicos bíblicos para que podamos tener una idea, ya que el Nuevo Testamento todo fue escrito en griego. Entonces, cuando los apóstoles hablan de esto, ellos le están dando varios nombres. Por ejemplo, pero vamos a leer otros versículos que escribe Juan, porque Juan habla en varias ocasiones de este tema. Él es el único que se refiere con estas palabras textuales de anticristo. Dice él mismo, vamos a leer desde antes, Juan 4, 1 al 3 para poder entender, para poder tener contexto de la lectura. Dice así: amados, no creáis a todo espíritu, sino prueben los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido en el mundo. Lo que yo les mencionaba. En esto conozcan el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, procede de Dios. Versículo 3. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús, no procede de Dios. Punto. Este es el espíritu del anticristo, el cual han oído que había de venir y que ahora ya está en el mundo. Los versículos hablan de una manera clara para que nosotros podamos entender. A veces podemos escuchar, porque así se dice, no que va a venir en el futuro, no que pasó en el tiempo pasado, que ya hoy ya no es. No, este es un proceso de tiempo que se va a dar. El falso profeta, el engañador y todo esto que está señalando las escrituras, eso va a seguir por toda la historia de la humanidad, hasta que venga el Señor Jesucristo por segunda vez. Vamos a leer la segunda carta que escribe Juan, el capítulo 1
Y el versículo 7 que él habla también de esto mismo, acerca del anticristo. Y dice así, la lectura dice así. Porque muchos engañadores han salido al mundo, quienes no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Tal persona es engañador y anticristo. Aquí está la palabra anticristo. ¿Por qué? Porque está enseñando en contra de Cristo. Y en realidad, en el idioma griego, eso significa, ya cuando lo traducimos al español o cuando se traduce al español, eso significa en contra o en lugar de Cristo. Por eso, de tanta información, de tantas cosas que se oyen, es importante analizar, a ver si tienen base en las Biblias, en las Escrituras, ya que en el mundo hay muchísimas Biblias y solo cambian las versiones. Están Biblias católicas, Biblias cristianas, diferentes versiones, pero todas coinciden en lo mismo. Obviamente hay unas que ya están completamente modificadas y son muy modernas. Pero bueno, vamos a leer otro pasaje. Segunda carta que escribe Pedro, capítulo 2 y versículo 1 en adelante. Aquí él está hablando acerca de falsos profetas. El apóstol Pedro está hablando lo siguiente y dice así: pero hubo falsos profetas entre el pueblo, como también habrá entre ustedes falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructivas, llegando aún hasta negar al soberano Señor que los compró, acarreando sobre sí mismos una súbita destrucción. Y el versículo 2 dice: y muchos seguirán tras la sensualidad de ellos, y por causa de ellos será difamado o blasfemado el camino de la verdad. ¿Cuándo estaba pasando? En aquel tiempo. Había mucha oposición. Y Juan, en el capítulo 2 y el versículo 19, él es claro en aquel tiempo. Él dice lo siguiente: salieron de nosotros. Salieron de entre nosotros. Escuché una frase que dice que iba a salir el anticristo de cierto grupo. En realidad, según los textos, ¿de dónde? De la misma iglesia. De la misma iglesia sale la apostasía, la contradicción. Y tiene lógica con lo siguiente: muchos de aquellos que conocían, en vez de unirse, se iban en contra. En vez de creer, rechazaban. Pero dice Romanos 15:4: todo lo que fue escrito es escrito para nuestra enseñanza. Vamos a analizar el contexto actual. ¿Cuántas cosas se están diciendo? Pero de todo lo que se está diciendo, ¿cuántas cosas tienen base en las Sagradas Escrituras? Es lo que debemos de hacer. Dice Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7 y versículo 21. Vamos a cambiar otra Biblia. Vamos a usar otra Biblia. Mateo capítulo 7 y versículo 21 dice así. Todos estos pasajes los podemos leer nosotros empezando desde el versículo 15. Pero yo quiero hacer alusión al versículo 21. Dice, el verso 15 empieza hablando de los falsos profetas que vienen disfrazados. Llegan con palabras sensuales, palabras halagüeñas. Llegan muy convincentes de alguna manera. Pero el versículo 17 dice: por sus frutos los conoceréis. O sea, ¿cuáles son los frutos? Son las acciones. Es la manera de cómo enseñamos.
lo que decimos lo sustentamos en las Escrituras o simplemente son palabras sin fundamento. Pues bueno, también el lector y el oyente tiene una responsabilidad de analizar. Yo siempre les invito, debemos de ser críticos, debemos de analizar. No todo nos conviene aceptarlo como bueno, porque al final vamos a incurrir en muchos problemas todos. Dice el versículo 21, para analizar el contexto. Ya nos dimos cuenta, por su fruto nos conocemos, por su fruto los conoceréis. ¿De dónde salió el anticristo? De la misma iglesia, según los versículos. Del mismo pueblo salió el anticristo. No viene de otro lugar, de ahí mismo, porque ahí salió la contradicción, los que se opusieron. Dice el versículo 21, contexto actual. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Punto y coma. Mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Versículo 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre lanzamos demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Verso 23. Y entonces les protestaré, nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de maldad. Entonces, según las encuestas de hoy, en pleno siglo XXI, el 31%, el 29% de la humanidad a nivel mundial, todos son cristianos. Todos somos cristianos, según estas encuestas. Hay un número muy grande, según los números, de personas que se hacen llamar cristianas. Nosotros estamos ahí dentro de ese grupo. ¿Por qué? Porque creemos en Cristo. ¿Pero qué dijo el Señor Jesucristo? Por sus frutos los conoceréis. Y lo remarca tajantemente y claro, dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, mas el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Conclusión. El anticristo ha estado y va a estar, porque el falso profeta, los falsos maestros van a seguir o vamos a seguir si no enseñamos como dice la Escritura. Entonces no va a terminar. Esto va a seguir, porque el Maestro Jesús en Mateo 24 dice que van a engañar, si es posible aún, a los escogidos. Yo les invito a todos ustedes que creen en Dios, que creemos en las palabras que dice la Biblia, analicemos todo. El apóstol Pablo escribía y decía, oídlo todo y retened lo bueno. Pues entonces es la invitación. El anticristo o los que están en contra de las enseñanzas del Señor Jesús han estado por toda la historia de la humanidad. Pedro en el capítulo 2, verso 1, la segunda carta. Así como hubieron falsos profetas en el tiempo antiguo en el pueblo, también habrán en este tiempo, en el tiempo de él, y habrán en el futuro, decía él. Entonces, hermanos, amigos, analicemos las Escrituras. ¿Creemos en Dios? Yo también creo en Dios. Debemos de esforzarnos y debemos de ser muy cuidadosos con todo lo que escuchamos. La verdad está aquí. Aquí está la verdad. A veces es muy dura, a veces es muy pesada, pero el objetivo es que nosotros la conozcamos, porque por el oír viene la fe.
Y yo deseo que Dios les bendiga y que nos sigamos interesando por comprender, por conocer, por extraer todo ese conocimiento. Para los que les gusta este contenido bíblico, les invito a que me sigan apoyando, a que sigamos apoyando a las personas, enseñándoles. Si alguien quiere conocer de Dios, le enseñamos. Si alguien quiere conocer de las Escrituras, le enseñamos. Para que todos lleguemos al conocimiento, como dice la Escritura, porque dice de la siguiente manera: y será predicado este evangelio en todo el mundo por testimonio a todos los gentiles, y entonces vendrá el fin. Que Dios les bendiga, cuídense mucho. Si no me sigue, sígame. Y deme un dedito, regáleme un dedito arriba. Si lo puede compartir, compártalo. Hay mucha información acerca de esto. Es un pequeño video acerca de este tema. Que Dios les bendiga. Hasta la próxima.